Los tigres asiáticos. Además del propio animal común y el amigo de Winnie the Pooh, se conocen como los 4 tigres asiáticos, también conocidos como los 4 dragones asiáticos, a las economías de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Entre principios de los años 60 y 90, experimentaron una rápida industrialización y mantuvieron tasas de crecimiento excepcionalmente altas, de más del 7% anual. En este documental les hablaremos detalladamente sobre estas 4 economías que han fascinado a los economistas a lo largo de la historia. Singapur es un país insular de Asia, el cual lo forman 73 islas y su forma de gobierno es la república parlamentaria. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cayó bajo dominio del Imperio japonés, el cual les atacó desde tierra aprovechando que las defensas de la ciudad se encontraban orientadas hacia el mar. En 1559, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro y propuso entonces la integración de la Federación de Malasia, lo cual se consiguió años después, en septiembre de 1963. Más tarde las diferencias se manifestaron y se acordó en 1964 la secesión de la República de Singapur, siendo proclamada el 9 de agosto de 1965. Actualmente Singapur tiene una economía liberal, la cual ha multiplicado por 5 su PIB en 25 años. Consideremos que en 1989 tenía una renta per cápita de $10.700 y sin embargo, después de 25 años es el país en términos de PIB por habitante más rico, con más de $55.000 de renta per cápita. El superávit se ha convertido en Singapur en algo esencial. Desde 1999, Singapur ha registrado superávits públicos superiores al 4% del PIB, salvo en 2009, pero en 2010 volvió a tener superávit con un 6,59% sobre el PIB. En el pasado año, Singapur obtuvo un total de 317.399,7 millones de euros en exportaciones y un total de 268.767 millones de euros en importaciones, por lo que nos queda una balanza comercial positiva de 28.632,6 millones de euros, lo que indica que el país gana más dinero del que gasta. En Singapur no existe el IVA, pero hay un impuesto sobre bienes y servicios, GST, que grava aquellos bienes y servicios que son suministrados dentro del territorio de Singapur. Su tasa es del 7% y no se cobra a las empresas proveedoras, sino a los clientes finales. En los años 50, Corea del Sur experimentó una fuerte guerra civil, que con la intervención de potencias extranjeras empeoró, hasta llegar a convertirse en lo que hoy es conocido como la Guerra Fría. Las tendencias políticas y económicas de las dos Coreas fueron opuestas. Mientras que Corea del Norte siguió el comunismo, Corea del Sur se convirtió en uno de los mejores ejemplos del capitalismo. En los años 50, la situación de Corea del Sur era muy frágil, debido a que su economía había sido destruida por la ocupación japonesa y más tarde la Guerra Civil. A esto se le sumó la herencia de una actividad industrial que no existía desde la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 se crearon los chaebols, que es un modelo empresarial basado en grandes conglomerados, como puede ser hoy en día Samsung. Desde ese momento comenzó a producirse el crecimiento económico de Corea del Sur, que continuó hasta nuestros días. El país ha experimentado una de las mayores transformaciones económicas de los últimos 60 años. El país ha buscado el desarrollo de la tecnología con el fin de promover el crecimiento. La industria representó el 32,6% del PIB y empleó el 25% de la fuerza laboral en 2021 según el Banco Mundial. Las principales industrias son la textil, la siderúrgica, la automovilística, la naval y la electrónica, siendo Corea del Sur el mayor productor mundial de semiconductores. La variación interanual del PIB en Corea del Sur ha sido del 4,1%. En el cuarto trimestre de 2021, el PIB fue de 388.864 millones de euros, que situaba a Corea del Sur en la novena economía de la lista del PIB trimestral. En 1960, el PIB per cápita no llegaba a los $932,04, mientras que en 2019 había crecido hasta los $28.675,03 según los datos del Banco Mundial. Este abismal crecimiento económico es conocido como el milagro económico de Corea del Sur, que tiene un PIB per cápita por trimestre de 7.510.000 euros, 382 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 7.128 euros. Desde 1624 a 1661, la isla de Taiwán pasó a ser dominio absoluto de la dinastía Qing ya en 1883 hasta 1894.
El año siguiente, durante la Primera Guerra Chino-Japonesa, el gobierno se vio obligado a dejar la isla en manos japonesas. Eso fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón salió derrotado y China recuperó el control de la isla con el consentimiento de los aliados. Sería la Guerra Civil China en 1927 lo que obligaría al Partido Nacionalista a refugiarse en la isla de Taiwán, declarando en 1949 la legitimidad del gobierno nacionalista. Tras la dictadura, el presidente Lee Teng-hui lideró los cambios constitucionales que llevaron a la apertura política. El rápido crecimiento económico de Taiwán da comienzo en los años 50 mediante una serie de reformas de la industria, que se podían dividir en varias fases. En 1949, para poder alimentar a la incrementada población de la isla debido a la migración desde China, se impulsó la industria del campo. Se disminuyeron las rentas de los arrendatarios del campo y se vendieron tierras del Estado a familias agricultoras a precios inferiores a los del mercado, en pos de incrementar las familias propietarias de tierras con mayores incentivos para producir. En 1952 se puso en práctica la primera sustitución de la importación poniendo por encima la protección de las empresas nacionales ante la competencia extranjera, subiendo los aranceles y ofreciendo subsidios a pequeñas empresas nacionales. Este sería el primer paso hacia la liberalización de la economía y la orientación hacia el exterior. Ya en los 60 se entendió que para el crecimiento económico las exportaciones eran primarias. En la década de los 70 se potenció la exportación ofreciendo incentivos y zonas francas. Durante este periodo se redirige la producción hacia la industria pesada para evitar el exceso de trabajadores en los campos, que eran ya muy limitados. Por último, en pos de aventajarse a los países vecinos, invirtió en la industria tecnológica favoreciendo las empresas de I+D y creando parques tecnológicos. Se retiraron los controles de las exportaciones y protecciones arancelarias a partir de 1994. Actualmente, Taiwán es la economía número 22 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 218.652 millones de dólares, suponiendo el 32,65% del PIB. Taiwán se encuentra en el 13º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business debido a la facilidad que ofrece para crear empresas. Uno de los puntos fuertes de Taiwán, además de potenciar su industria desde 1980, es la magnitud de su exportación de mercancías, que ocupa el 51,96% de su PIB. De hecho, en su balanza comercial se encuentra en un superávit de 59.139,4 millones de dólares. El principal socio comercial de Taiwán es China, que incluyendo a Hong Kong absorbe más del 40% de sus exportaciones, seguida del bloque de la ASEAN, EU y Japón y la Unión Europea. Los inicios de la singularidad económica de Hong Kong se remontan al siglo XIX. El Imperio de Inglaterra avanzó exitosamente hacia Oriente con grandes colonias como la India. Sin embargo, no consiguió penetrar en China, ya que ésta se mostraba autosuficiente sin necesidad de importaciones inglesas, aunque los chinos exportaban la gran parte del té inglés. Ante el déficit que provocaba este intercambio, los británicos introdujeron de forma ilícita el opio, que cultivaban en la India, compensando la balanza económica por las pérdidas de la importación, y al mismo tiempo produjo la guerra del opio en China. Durante la dificultad que traspasaba China, Inglaterra aprovechó para iniciar ofensivas vía marítima. Finalmente, los chinos tuvieron que rendirse y en 1842, bajo el Tratado de Nankín, entraron en Hong Kong. En 1997 devuelve el territorio a China, pero con ciertas condiciones, dándoles un carácter administrativo espacial, con un sistema legal propio, un parlamento, elecciones democráticas y libertad de expresión. A lo largo del tiempo, Hong Kong, con su sistema político enfocado en el libre mercado y el poco intervencionismo de la administración pública, produjo que se desarrollara como una potencia económica. Principalmente debemos resaltar el personaje de John James Copperway, secretario financiero de la isla entre 1961 y 1971. Aunque la ortodoxia keynesiana en pro de la deuda, los déficits y el gasto estatal rápidamente se esparciera entre las clases administrativas, Copperway, como liberal, rechazó dicha idea. Creía que los países deben abrir sus mercados al comercio del resto del mundo de una manera unilateral, negándose a subsidiar a las industrias locales con arraigo pero improductivas. Desplazó la inversión y desplazó hacia áreas con mayor potencial como la producción de juguetes y de electrodomésticos y eventualmente las finanzas, centrando en la exportación. Fiel a su liberalismo, Copperway también se opuso a la política fiscal deficitaria, pues consideraba injusto que las generaciones posteriores pagaran por el despilfarro del actual. Prohibió la recolección de estadísticas macroeconómicas para evitar justificaciones de controles gubernamentales. El dinero no debe alimentar las arcas de la burocracia, sino permanecer en el bolsillo de los contribuyentes donde tiende a multiplicarse, decía el economista.
Sus políticas llevaron a que el PIB per cápita de Hong Kong creciera de 429 dólares estadounidenses en 1960 a 1.106 dólares en 1971, según el Banco Mundial. Actualmente Hong Kong es la economía número 37 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 3.072 millones de euros, con una deuda del 0,99% del PIB. Es el país con menos deuda del mundo respecto al Producto Interior Bruto. En pocas palabras, la conclusión que podemos sacar de los 4 tigres asiáticos es que la mejor forma de potenciar una industria potente es la liberalización de los mercados. Y esto se ve porque las 4 economías ya vistas tienen en común que todas ellas fueron dejando poco a poco que sus mercados se autorregulasen. Asimismo, entendieron que la mejor forma de progresar económicamente frente a sus competidores era entrar en una situación de superávit y abrirse al mundo exterior. Ello dio lugar a una fuerte apuesta por la exportación y prueba de ello es que esta ocupa una gran fracción en dimensiones como la balanza comercial y el PIB de los países. Y esto no solo se ha visto en Asia y su cultura trabajadora, sino también en otros lugares, como puede ser aquí en Europa, Alemania, y el famoso milagro alemán, que parte de la misma regla básica: la liberalización de los mercados, de los que hoy todos dependemos.